Qué buena pregunta. Dentro de la reflexión, uno tiene la tentación de pensar incluso de que no ha servido para nada lo que se ha hecho. Esa sería una tentación, o incluso escuchar, usted no hace nada. Las bibliotecas populares y comunitarias son tan variadas como sus mismas comunidades y trascienden el espacio físico, el edificio, el salón, la sala. Superan la práctica tradicional de leer y escribir. Esta serie es un homenaje en vida a los bibliotecarios populares y comunitarios que nos hacen testigos de sus ideas, frustraciones y gratificaciones. Acomódate y disfruta de estos libros vivos llamados Ser Bibliotecario. Buenos días, yo soy José Arnulfo Uribe Tamayo. No tengo caballo, pero cuido cabritas aquí en Bello Oriente, la montaña que siente. Soy nacido en la tierra del Aguacero, Caldas, Antioquia, al sur, entrando para la línea del suroeste, y me crié en la tierra del amor, de la Morcilla, Envigado, muy famosa por cierto. He dedicado mi vida a la labor comunitaria, desde la acción comunal en el barrio, luego con los grupos juveniles, luego con los niños de la calle, durante 8 años de tiempo completo, y luego he llegado a este territorio de Bello Oriente hace 27 años, dedicado a la labor con población desplazada en su gran mayoría, destechados y refugiados venezolanos. Acá pues hemos dedicado la vida como a la construcción de la red comunitaria, de la red social, donde creamos un plan de vida. Bueno, ¿usted dónde pasa su infancia? ¿En Caldas? Mi infancia, no, en Envigado. Llegamos a Envigado y entonces tengo apenas 3 meses. Entonces mi familia, mi padre es trabajador de Coltejer de Rosellón, y entonces en la escuela de Rosellón hago mi primaria, y esa infancia la paso, como decía ahorita, en la acción comunal. La acción comunal es el ejercicio que me permite a mí una formación del trabajo colectivo, del trabajo que permite articular a una comunidad en función de sus necesidades. Entonces para mí está la acción comunal y mi abuela, que va a ser mi maestra, que me permite encontrar en el sentido del servicio y que me motiva mucho a poner mi vida al servicio de la comunidad, poner la vida al servicio de los bienes comunes. Entonces ahí voy creciendo, y luego pues ya en mi formación empiezo a mirar que lo mío más que todo era el trabajo con la comunidad, el trabajo social, ese tejido humano que se va construyendo. Entonces a eso me he dedicado. Entonces me formo como terapeuta popular, me formo como multiplicador en acciones psicosociales, en derechos humanos. Tiene mucho que ver ahí la pastoral social, tiene que ver, ABRE, una organización de Bogotá que se dedica a este trabajo de la atención psicosocial. Y bueno, con las mismas organizaciones comunitarias, con todo ese tejido social, se va construyendo lo que hoy en el territorio llamamos Árbol, Red de Organizaciones Comunitarias y Sociales del barrio Bello Oriente, la montaña que siente. 15 años ya de la construcción de ese plan de vida, que es el que va como guiando, pues como que va empujando los resortes comunitarios, esa posibilidad de construir esa sociedad posible, donde haya justicia, donde haya paz,
ahí andamos en ese ejercicio de una comunidad de sentido. Hablamos de una comunidad de sentido que desde lo poliético construye sus propias decisiones, sus marcos de intención, que va haciendo sus planes estratégicos, que se permite soñar con una constitución barrial, que va haciendo que la participación se convierta en un denominador común para los pobladores. Esa es como digamos, como la conexión de mi infancia con el ser joven y luego con vivir una vida adulta ya dentro de un proyecto que se ha construido desde la propia comunidad. Por eso en el año pasado con la Secretaría de Participación nos damos a la labor de hacer una relectura del plan de vida, una revisión y ajuste, y priorizamos una de las líneas, y la línea que se prioriza es la línea de la educación ecohumana y liberadora. Entonces eso nos vincula con la institución educativa de una forma mucho más profunda, tanto que ya hemos hecho 2 recorridos con todos los educadores y las directivas del colegio por el barrio. Acabamos de hacer la semana pasada un recorrido con todos ellos, reconociendo las organizaciones, reconociendo la geografía, reconociendo esa historia del barrio que es muy importante que los educadores conozcan a quién están educando, cuáles son las circunstancias de los estudiantes y cómo ellos pueden aportarle a esa educación que sea desde lo ambiental, porque una educación que no esté vinculada a lo ambiental pues está desfasada. Desde lo humano, son personas y personas cada una con su propia historia, entonces la importancia de conocer la historia de los estudiantes, de dónde vienen, cuál ha sido ese camino que han recorrido, y luego liberadora, una educación que cuestione la domesticación, que cuestione todas esas ideas limitantes, todos esos prejuicios que no han permitido que haya una comunidad de sentido, que toma decisiones por sí misma, que camina la autonomía, que promueve la participación y que desde ahí camina el mejoramiento humano. En la ludobiblioteca tenemos frutos que tratamos de cultivar de forma lo más silvestre posible. Tenemos la sidra yota o papa sidra, también la llaman. Tenemos el frijol vida, tenemos también amarillo, aquí en este caso está este morado, y tenemos el frijol dálmata, que es otro tipo de frijol muy ricos, con muy buena tinta, deliciosos, se pueden hacer muchas preparaciones. Entre ellas tenemos un dip, un dip de frijoles que ya es cocinado y molido, ¿cierto? Cocinado y molido, que sirve para untar, para ese tipo de preparaciones. Tenemos también las victorias, podemos observar aquí una de las victorias que son un alimento también muy chévere, que se pueden comer de muchas formas, que a veces se desconocen, incluso se pueden comer crudas en ensaladas y otro tipo de preparaciones. Allá tenemos más victorias. También tenemos las lágrimas de San Pedro, que es una semilla que la llaman también trigo amazónico, también un poco, digamos, olvidado por la cultura que se nos impone desde afuera. Para hacer artesanías también es muy bonito. También tenemos el bambú, ahí podemos ver una cortina de bambú. También tenemos este que llaman zapato de obispo, que este ya es, digamos, para jardines, para atraer las mariposas
para atraer a los pajaritos. Entonces la idea es tener ese mariposario, ese, digamos, apiario, porque también van a venir las abejas, tener a todas las aves presentes dentro de la ludobiblioteca para tener su belleza y su canto, además que ellos también son polinizadores. Entonces es muy importante como todos estos elementos que nos vinculan, pues por qué hablamos de la recoxina, que es el encuentro con la semilla. Estos llamamos chochitos, que también son un árbol, que también necesitamos recuperar los bosques aquí en esta zona de montaña. Entonces el encuentro con la semilla, la siembra, el cultivo, la cosecha, la transformación, la olla y la mesa en común y el manejo integral de esos bienes comunes, tanto orgánicos como sólidos. Con los sólidos y los plásticos tenemos esas botellitas de amor, las botellas de amor que nos van a permitir construir parques recreativos en la comunidad, y también tenemos con el orgánico, pues tanto en los compostajes como en las pacas digestoras, que son mucho más saludables, suelos más orgánicos, más nutritivos para nuestras plantas. Entonces vamos haciendo el alimento con estos bienes comunes orgánicos. Que yo, cada vez que tenga un plástico, no tenga pereza, en vez de echarlo en una bolsa o en una caneca que después va a revolverse con todo. Arnulfo, cuéntanos de el concepto, la idea de lectura. Sí. La permalectura, pues es muy simple, la lectura permanente. Y digamos que el otro ingrediente sería como la conciencia de que es que estoy leyendo, que tengo muchas formas de leer y que vamos multiplicando esa posibilidad. Hablamos de lectura, hablamos de escritura, hablamos de oralidad, y entonces empezamos a mirar que también la gestualidad se lee. Y estábamos en ese ejercicio de plantearnos lectura, escritura, oralidad, gestualidad, escucha. Son formas de lectura muy interesantes. Y entonces con los niños allá en la biblioteca de Robledo Arriba, ¿cómo es que se llama? La Quintana. No, ¿cómo se llama? Que es una comunidad como un seminario que hay allá. Vinco. En Vinco. Con los niños en Vinco estábamos conversando y a un niño se le ocurrió que hay otra forma y nos habló del pensar creador. Entonces como que es inagotable ese universo de la lectura consciente. La idea es cómo lo hago de forma consciente, que estoy leyendo que si va a llover, que si hay verano, que si hay un deslizamiento, que si vivimos en medio de la guerra, que qué es lo que pasa en el Catatumbo, que qué es lo que pasa en Palestina, que qué es lo que pasa en Ucrania, cómo se interconecta toda esa, ese marco de realidades, ¿cierto? Y desde dónde lee cada uno. Entonces la permalectura nos permite como conocer desde dónde está leyendo la otra persona. Entonces, ¿cómo lo hago de forma permanente? Entonces, somos promotores de la permalectura. Y a veces yo me nombro como permalector. Y ludobibliotecario. Y bueno, porque la lúdica es, digamos que una metodología que ya los niños y las niñas nos enseñan. Jugando es que aprende el ser humano. Y lo que uno aprende jugando, pues nunca se le olvida. Y es el laboratorio del aprendizaje. Yo he estado también en ese ejercicio de recuperarlo. O sea, hablo de 27 años en el territorio. Y uno dice, apenas estoy empezando a entender como este asunto de ese laboratorio. Y que seguramente, pues como lo hemos vivido cuando he ido a la sierra, a Nadino, a Luna Roja, pues uno se encuentra con los niños y
Y los niños tienen, el niño es muy universal, pero ese niño que está en el proceso de Luna Roja o de Nadino o que está allá en la sierra o en la Villa Turbay, tiene unas condiciones, una historia, una memoria de esas comunidades que se instalaron ahí. Entonces es muy bonito porque yo escucho a los niños y esos dichos que son tradicionales de los abuelos, que el que mucho abarca poco aprieta, que no cargue la mula sin ensillarla. Bueno, y los niños hablan así y uno dice, pero ¿cómo aprendieron eso? ¿Cierto? No tuvieron que ir a ningún lugar a que los sentaran 8 horas para que aprendan los dichos populares. Se los saben y los aplican ahí. Pues se queda uno... La permalectura es muy importante porque nos permite darnos cuenta de que solo sé que nada sé y que puedo construir el conocimiento desde la hora. Porque también hay que soltar mucho, porque hay muchas cosas del pasado que uno sigue utilizando como si fueran verdades. Entonces como que no nos actualizamos. Que hasta el teléfono nos está diciendo todo el rato, actualice, actualice. Entonces eso no sucede en el teléfono porque sea que el teléfono lo inventó, sino que el ser humano necesita estar actualizándose todo el tiempo. Y es que ayer ya no es hoy. E incluso casi nadie quiere leer un periódico de ayer. Si el periódico no es el de hoy, no me interesa. Entonces, bien interesante la permalectura porque nos pone en ese horizonte. Como si fuera una paca. Yo voy empacando lo orgánico y él va generándome un producto, un abono orgánico que aquí, por ejemplo, lo podemos observar. Este no, a ver, este aquí arriba, sí. Este aquí arriba. Entonces acá se recupera todo, se le sigue dando vida pues a todos los... O sea, todo es útil, lo que estamos hablando. ¿Cómo cuidamos nuestros bienes comunes? Este ya está sequito. Esto es puro. ¿Qué era? Esto eran cáscaras de papa, cáscaras de plátano, pasto, hojarasca. ¿Y qué uso le pueden dar? Esto es para abonar jardines, para las huertas, para todo tipo de cultivo, para bosques. Es un abono orgánico, sumamente saludable. Es un muy buen alimento, muy equilibrado. También tiene calcio porque tiene las cáscaras del huevo, por ejemplo. Entonces vamos utilizando todos los nutrientes y como hay variedad de pastos, digamos, de todos esos bienes comunes que salen de la cocina, que van a ser muy útiles para hacer un suelo mucho más rico. Pero entonces, más de orgánico. acá, usted lo saca de acá y a dónde lo lleva para convertirlo en polvo. Yo cuando ya lo saco acá, en un cernidor, ¿Pero lo tiene que moler o algo? No, nada, no, eso lo hacen las lombrices y todos los seres vivos que nos transforman, porque la lombriz, especialmente esa roja californiana, trabajan y nos van a transformar. Y lo de la paca, que la diferencia de esta compostera es que la compostera a veces hay que voltearla. Entonces esos olores no son muy saludables. En la paca solamente se fermenta y es el mismo principio de la alimentación. Así vamos a alimentar las plantas con un fermento que llamamos paca digestora. Y los seres humanos lo hacemos igual. Hacemos el queso, hacemos el pan, hacemos el vino, hacemos la cerveza y tenemos múltiples fermentos que son nuestra alimentación cotidiana. Entonces, lo mismo, así queremos hacer el alimento para las plantas. Nuestros jardines sean mucho más saludables, plantas medicinales. ¿Han hecho sentir como frustrado o que podía haber hecho más? No sé, ¿cuáles son como...? Qué buena pregunta. Dentro de la reflexión, uno tiene la tentación de pensar incluso de que no ha servido para nada lo que se ha hecho. Esa sería una tentación, o incluso escuchar, usted no hace nada. Entonces, ese tipo de valoraciones podrían ser muy fatales si uno las abraza.
Y lo más interesante del proceso es esa oportunidad que tengo hoy, aquí y ahora, de hacerlo. No por los resultados. Lo importante no son los resultados, sino el ejercicio de hacerlo y de realizarlo. Entonces, no tiene mucho que ver con los resultados. Entonces, la alegría está en el despertar de la conciencia, pero vinculado no al individuo, sino al colectivo. Cuando hablamos de la comunidad de sentido es hacia allá. Cómo un colectivo puede tomar decisiones de forma conjunta, sin tener que hacer votaciones, sin hacer competencias, sino en la construcción, digamos, de consensos, de lecturas, de esa lectura permanente desde el colectivo. Hablar del cuerpo social, esa posibilidad de reconocernos como cuerpo social natural, que entonces también tiene que ver, hablamos de la semilla, pero podríamos hablar del árbol, del ave, de toda la fauna y la flora que nos vinculan, que no nos separan. De todas formas, este trabajo con la biblioteca tiene unos propósitos y unas búsquedas. ¿Cuáles son en su caso? ¿Qué lo motiva a usted a mantener estos espacios abiertos? En nuestro caso, la motivación tiene que ver con esa búsqueda y esa inquietud que tiene el ser humano, y un ser humano en unas condiciones particulares. En el caso de la población desplazada, la población refugiada, están queriendo resolver su tejido social que está roto. Entonces, ¿cómo una biblioteca puede aportarle a una comunidad que tiene su tejido social roto, que está en reconstrucción? Entonces ahí no se trata de un asunto académico, meramente académico, sí debe ser un asunto, pues claro, inteligente, planeado, de una gestión colectiva, para que pueda tener, digamos, un horizonte mucho más claro, por cómo vamos caminando en ese asunto de la utopía. Vamos avanzando y en la medida en que avanzamos vamos encontrando nuevos paradigmas o construimos nuevos paradigmas. Entonces, para mí, la biblioteca atiende una urgencia social y desde ahí trata de generar de forma conjunta espacios, ambientes, dinámicas que le permitan a ese cuerpo social leerse y resolverse. ¿En algún momento ha querido dejar esto y dedicarse a otra cosa, más a usted, no sé? Digamos que en el asunto que llamo las tentaciones podría mencionarse que sí. Más en el fondo lo que subsiste es que eso que vamos encontrando, eso que vamos construyendo, no se puede borrar, no se puede olvidar. Entonces ese constructo, esa construcción que hemos logrado, que no se trata de un asunto de reflexión individual, sino que es una reflexión colectiva, cuando hablo con el niño, cuando hablo con el adulto, todo el tiempo con el joven, entonces vamos enriqueciendo ese paradigma que va en camino y que es un paradigma siempre emergente. Entonces, no se puede uno separar de lo que ya está construido, porque es, digamos, como la base de los procesos. Cuando yo me acuerdo de que crecí en medio de una junta de acción comunal, hoy en día eso no se olvidó, sigue siendo patrimonio de lo que se ha venido aprendiendo. Ahí estamos en ese asunto de cuestionar la domesticación para mirar con qué nos podemos quedar de lo que ha sido legítimamente la construcción de una conciencia crítica. Arnulfo, ¿cuál ha sido una de las satisfactores? Sí, alguna de las satisfacciones que te ha dado esta labor bibliotecaria? Bueno, yo creo que cuando a uno le dijeron que entraba a la escuela para aprender a leer y a escribir, entonces eso era una ilusión muy grande. Y resulta que después hay como una gran frustración porque ni leemos ni escribimos. Y entonces
el proceso de la ludobiblioteca me ha llevado a encontrarme con que la lectura y la escritura, esos elementos que se van adquiriendo, se van puliendo, se van transformando en esa posibilidad de unas nuevas lecturas y escrituras que permiten darle sentido a la historia, darle sentido a las labores, y que está uno siempre delante, digamos, de la posibilidad del asombro, de que no todo es sabido, ya no es una repetición de asuntos, sino que es estar aprendiendo realmente todo el tiempo, enriqueciendo. Entonces cada encuentro, cada situación, cada experiencia de dolor, de alegría, de frustración, todas esas situaciones que aparecen no son como negativas, sino que se convierten en grandes oportunidades y en grandes aprendizajes. Y socialmente en su comunidad, de que aunque usted no es orgulloso pues de prepotencia, me siento satisfecho. ¿Por qué? ¿Qué resultado de pronto? Bueno, satisfecho por lo que ya de pronto hablábamos, o sea, poder sostener Árbol Red de organizaciones comunitarias y sociales, sostener un tejido social que se piensa en un plan de vida, es una gran satisfacción. El saludar a los vecinos y las vecinas es una gran satisfacción. El proyecto que tiene la ludobiblioteca que construyó el año pasado, que se llama Calle Cultura y la Cultura en la Calle, que tiene que ver con la carrera 21 y el mejoramiento de esa vía, de la integración de la comunidad para comprendernos, para conversar, para mirar en el entorno qué oportunidades y qué necesidades tenemos. Son satisfactores. El hecho de que hayamos podido lograr estímulos que nos vinculan, por ejemplo, con la administración, en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de Participación, el hecho de que hayamos sido parte de la construcción de la Escuela Red para la Formación en la Participación. Podríamos hablar el hecho de haber tenido el año anterior el primer Congreso Internacional de Paz Positiva y Salud Mental, que es una de las urgencias del territorio. Tener ahí, porque no somos los únicos actores, pero estar participando y promoviendo estas ideas que construyen el bien común de forma autónoma por las mismas personas y familias de la comunidad, son una gran alegría y generan entusiasmo. ¿Cómo se origina este espacio y cómo se llama? Ya habíamos hablado de la Casa para la Vida, que nace en pandemia haciendo una reflexión sobre la paz positiva y la salud mental de nuestra comunidad. Sí. Entonces, unas arquitectas francesas nos apoyan en esta inquietud. Se empieza con el primer diseño. Se empieza con este primer diseño. Esto nace en 2020, nos contaba. En el 2020 nace la idea, sí. Entonces este es el primer diseño construido por las arquitectas Batipot, se llama. Batipot, y luego en el 23 se hace realidad ya la construcción. ¿Quién construyó? La comunidad y muchos jóvenes que llegaron de otras regiones del mundo. Voluntarios. Voluntarios que vinieron a apoyar el proyecto. Árbol Red son muchas organizaciones del barrio. El Árbol Red son todas las organizaciones del barrio, la parroquia, el colegio, la acción comunal, la asociación de mujeres, Solidaridad y Compromiso, que se dedica a las mujeres y a los niños y a los abuelos, la Fundación Caminos, que trabaja en la parte deportiva, pero también trabaja los idiomas, también trabaja la hidroponía, las huertas, incluso allá funciona la Escuela Ambiental para Bello Oriente, la montaña que siente. También tenemos organizaciones como
Corpus Christi. También tenemos organizaciones como Somos Incluyentes de la colectividad venezolana. También tenemos la Fundación Social Palomá. ¿En qué crea Arnulfo? ¿En qué cosas crea Arnulfo? Yo creo en la vida que al fin de cuentas es lo único que existe, la vida en todas sus manifestaciones. Ahí está como puesta mi creencia. También creo en la persona, creo en la naturaleza, creo en la alegría, creo en la unidad. Creo que eso es lo que existe, la unidad, porque la separación es solo una ilusión. ¿Y qué cosas lo alegran? Me alegra los niños y las niñas son una gran alegría. La unidad y el trabajo comunitario, las labores en común, en conjunto, en equipo. ¿Qué cosas lo retan? Esas ideas limitantes, esos prejuicios, esas dinámicas en que ha vivido la humanidad de la guerra, de la separación, de esa ruptura con la construcción de las convivencias. ¿Qué cosas lo entristecen? Bueno, podría decir que de nuevo la guerra y el pasar por encima de los demás, el destruir, el querer destruir la vida, el no escucharse a uno mismo, el no reconocernos y valorarnos para reconocer y valorar. Por toda la ciudad de Moravia, en el Poblado y por toda la nororiental creo escuelitas que luego se las entregaba pues a la Secretaría de Educación. Y con los muchachos que fue viendo que resolvían sus asuntos en la vida, les decía que le aportaran de lo que tenían para seguir promoviendo la educación de los niños que no lo tenían. Entonces buscaba un espacio público, una acción comunal, y ahí desarrollaban los principios de lo que iba a ser una escuela, alfabetización, conseguía también bonificación para estudiantes de la Antioquia, que les servían para sus pasajes, y ellos venían y alfabetizaban. Este es Manuel Burgos, quien lo trajo acá. Manuel Burgos, quien me trajo a la Ludobiblioteca, a Bello Oriente. ¿Y qué planes o deseos tiene usted para la biblioteca? Pues hoy no hay usuarios porque ya están estudiando y estudian en la mañana. Pero ¿qué planes y qué deseos tiene usted para este espacio? Pues los planes es, como les decía anteriormente, ese proyecto de Calle Cultura y la cultura en la calle, cómo lograr que haya más articulación entre los habitantes del sector. Digamos que aquí tenemos los sectores de La Soledad, de Altamira, de San José y del Palomar. Con ellos hacer una promoción de la lectura, la escritura, la oralidad, que respondan a la memoria viva, que son estos los 4 pilares de la ludobiblioteca. La memoria viva, el colectivo o la colectiva vecinal, que se articula y que hace posible las dinámicas en el territorio y que hace su propia lectura, la comunicación orgánica y la información local. Ahí están como los 4 pilares de la ludobiblioteca, que también tiene un proyecto que nace a partir de lo que fue el origen de la Casa para la Vida, y es la Posada para la Vida, que la podemos ver ahorita más adelante en un espacio que estamos construyendo para la acogida. Este año en febrero llega un practicante de trabajo social de Francia que va a estar acá con nosotros en la comunidad, y también vamos a tener apoyo de practicantes de la Universidad Cooperativa. Entonces por ahí vamos tejiendo entre la administración del distrito, las instituciones académicas que realizan prácticas, que realizan posgrados, maestrías y que quieren realizarlo dentro de nuestra comunidad. Por ejemplo, la Escuela de Bibliotecología viene haciendo un ejercicio acá en el territorio con mujeres campesinas huerteras, haciendo como una investigación.
Entonces, para eso propiciamos un espacio para la generación de un conocimiento comunitario y la construcción de esos valores que constituyen una comunidad de sentido. ¿Qué tesoro tiene acá en la biblioteca que Bueno, acá tenemos un tesoro, pues habrían muchos, sí, pero un tesoro que tengo aquí a la mano, que es un regalo de Giorgio, voy a decir bien el apellido, de Giorgio Sarbópulo, un griego, trabajador de las Naciones Unidas, que durante 6 años, desde el 2003 al 2009, estuvo fotografiando los barrios populares, la vida de los barrios, entre ellos Bello Oriente. Entonces es muy interesante que lo hemos tenido acá en nuestra ludobiblioteca y que continúa viniendo, incluso en el recorrido con los educadores nos acompañó. Entonces se generó una relación muy interesante con Giorgio, que también sigue enriqueciendo con esa fotografía, que es una forma de lectura y a la vez un poema visual. Bueno, este es otro muy interesante que nos llega de la Comisión de la Verdad, La fuerza de esta voz. También es un texto que tratamos de que lo conozca la comunidad, y es un texto que es un mapa de lo que ha sido la historia de la guerra y del dolor en los diferentes territorios. La verdad es fundamental para que podamos hacer una nueva construcción. Se trata de seguir articulando de forma plural todas las lecturas que nos den un mayor y mejor horizonte. Entonces también es para nosotros un tesoro que nos ha llegado desde la Comisión de la Verdad. Muy bien, y también están unos de literatura general, Las Mil y una Noche, la veo por acá, ¿cierto? Carlos Luis Zafón, El prisionero del cielo. Rubén Darío. Aquí tenemos Fernando González. Tenemos... La rueda de la vida de Elizabeth Kubler-Ross. Ese libro es bien bonito. Sí, tenemos Literatura variedad de textos de... Literatura ya pues contemporánea. Sí, más contemporánea. Tenemos literatura infantil. Realmente tenemos muchos textos que nos van enriqueciendo. Tenemos estos textos que también nos llegan del ministerio, que son verdaderamente textos muy interesantes. En este caso, las reminiscencias de Santa Fe de Bogotá, pero tenemos muchas más textos que nos permiten vincularnos no solo con el nivel local, sino con un nivel más amplio a nivel nacional y de otras producciones que promueve el Ministerio de la Cultura. Yo le preguntaría a Arnulfo, ¿por qué, sabiendo que sus raíces están en Envigado, él terminó yéndose a vivir a la montaña que siente? ¿Qué lo motivó a desarraigarse de acá y entregarse a esa comunidad? Me gustaría saber eso. Y su vida afectiva, si tiene pareja, o si para él el tema de la familia no es muy importante, si es una especie de sacerdote laico que se dedica a trabajar por la comunidad. Eso me gustaría saber. Bueno, muchísimas gracias, Luceli, por la pregunta. Muy interesante la pregunta. La experiencia mía termina en Bello Oriente, precisamente porque pues he decidido como dejarme mover por el espíritu, y el espíritu me ha llevado.
uno habla de desplazamientos, digamos, forzados, y de alguna manera he vivido esta experiencia de ser desplazado, pero no me lo he tomado a mal. He descubierto como que la vida me ha querido mover a otros horizontes. Entonces, del refugio en Envigado, primero Camino al Futuro, que fue la primera experiencia con los niños que habitaban en las calles. Luego entonces fui a Buenos Aires, allá empezó la experiencia del Centro de Mejoramiento Humano El Refugio. Luego de ahí pasamos al Pablo Escobar, a trabajar directamente con la comunidad. Luego de ahí aparece un amigo italiano, Franco Travisci, que tenía un terreno entre Sabaneta y Envigado, y ahí entonces nos facilita ese espacio para que se fortalezca la experiencia del Centro de Mejoramiento Humano El Refugio. Ahí estuve durante 6 años más, donde terminé siendo presidente de la Junta de Acción Comunal de la Loma del Barro, y participando en la asocomunal en la parte ambiental. Luego de estos 6 años también recibo un nuevo empujón que me lleva a Potrerito Bello, donde nace Teofanía. Allí estuvimos también en la labor comunitaria, muy interesante todos estos procesos con veredales del municipio de Bello. De ahí vuelvo a ser desplazado y entonces llego justamente porque Manuel Burgos me acoge en este territorio, me propone seguir desarrollando aquí el proceso, y vengo con la comunidad de Teofanía a desarrollar esta experiencia en la montaña que siente en Bello Oriente hace 27 años largos. En esa experiencia pues han pasado muchas cosas. También estuve por allá por los años entre el 2009 y 2012 en una experiencia de formación en Bogotá con la Universidad Javeriana, otro de esos movimientos, y al regreso pues vuelvo a articularme con la comunidad en Bello Oriente, y ahí hemos desarrollado pues la construcción de un plan de vida barrial donde la ludobiblioteca se articula con todas las organizaciones del barrio, que ya las habíamos mencionado un poco ahora: Corpo Rescate, la Fundación Palomá, la Fundación Caminos, la Fundación Solidaridad y Compromiso, el colegio, la parroquia, la Asociación de Mujeres, Somos Incluyentes, de la población venezolana. Entonces, con todos ellos construimos hace 15 años el plan de vida barrial, que venimos releyendo, reestructurando, y que ha priorizado la línea de la educación ecohumana y liberadora. Entonces, eso me ha movido a estar en este territorio, la disponibilidad a la acción del espíritu, a las dinámicas sociales que me han permitido aprender mucho. Más de 11 años con la misma población de Bello Oriente, generamos un espacio que se llamó Barrio Alegre, con otros amigos y familiares, en un taller de mecánica, donde la gente le dice el Sagrado Corazón o Barrio Triste. Ahí estuvimos 11 años con la gente habitante de la calle y con los pobladores que apoyaban esta dinámica. Entonces, por ello, siempre como con la disponibilidad de estar ahí, también esta experiencia de haber conocido en el 2004 a Revipoa y participar de esta experiencia de la Red de Bibliotecas Populares de Antioquia, me ha vinculado con todo el territorio a nivel metropolitano y de algunos otros pueblos, incluso del continente y del país. Entonces ahí como esa disponibilidad. Y la parte afectiva, pues yo siento que no todos construimos familias de igual forma. Entonces mi familia se ha ido construyendo en este caminar, con las niñas y los niños en las calles, porque la Biblioteca Popular, como ya nos lo demuestran muchas de las experiencias, se dan en la calle misma, y por eso hablamos de calle cultura y la cultura en la calle. La ludobiblioteca es una dinámica, es una propuesta, como hablamos también de sus creaciones, como los escuchaderos populares, la recoxina, la permalectura,
todas experiencias que nos permiten jugar para aprender jugando y disfrutar haciéndolo y conectándonos con todo ese cuerpo social desde lo local hasta lo más general, porque ya como vemos, la Posada para la Vida pretende acoger pasantes y visitantes de otros territorios, de otras latitudes, de otros continentes que quieran aprender juntamente con nosotros. De hecho, los escuchaderos populares los hemos dinamizado de forma virtual por todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Chile, en Europa, en Australia, en otros continentes hemos puesto este juego en una dinámica permanente. ¿De qué bibliotecario le gustaría a usted conocer un poco más de su vida personal? ¿De qué bibliotecario de nuestra red? Me gustaría conocer un poco más, profundizar en la experiencia de Dairo, en la biblioteca... Él ha cambiado mucho el nombre, pero está en San Javier. En San Javier, eso, en San Javier. Sería muy interesante, vimos algunos trabajos con la población discapacitada y me gustaría conocer un poco más de Dairo, de su historia, de su memoria y de lo que él nos propone, cuál es su propuesta para este tejido de red de bibliotecas populares y comunitarias y esa propuesta que se está tejiendo allá para esa comunidad local en particular.